Sí, sobre todo de nuestro estilo de conducción, de la forma que tengamos de conducir nuestro vehículo. Hay muchos estudios que históricamente han demostrado que dependiendo de cómo utilicemos nuestro vehículo, de cómo aceleremos, de qué velocidad máxima alcancemos, podemos ahorrarnos o gastarnos hasta un 20 o un 30% más de combustible, lo cual es una cantidad bastante significativa de dinero. Pero hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, pasan entre otras cosas por el estado de los neumáticos, aunque si preguntamos en la calle, la gente por lo general parece tener bien claro que la velocidad, el exceso de velocidad, es el principal causante de que nuestro vehículo consuma más combustible. Pues yendo más despacio, quiero decir, tantas cosas que dicen de ahorro, yo la verdad es que no conozco ninguna fórmula mágica, ¿eh? Llevar una continuidad, ¿no?, en la conducción, sobre todo cuando vamos a las carreteras que no pasas de 90. Sí, también hacer, digamos, caso al coche, ¿no? En el momento en el que nos está avisando de un mal cuidado, un mal mantenimiento, pues asegurarnos que está fallando para evitar que vaya más. Y sí que procuro no apurar las marchas, dejarlas un poco más largas. En las cuesta abajo le quitaba la marcha y cuesta abajo iba sin marcha, así no gastaba más gasolina. Bueno, esta chica y este señor nos han dado también algunas de las claves, porque no es todo una velocidad alta. Para ello, para aclarar todas estas dudas, vamos a hablar con expertos. Vamos a hablar con Nacho Arbex, director de esta escuela de conducción. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. No solo es la velocidad, hay muchos más aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de que nuestro vehículo no consuma más combustible. Hombre, con respecto al vehículo, lo que nos tenemos que centrar es en el mantenimiento del vehículo, tanto de filtros como estado de los neumáticos. Lo que hay que tener en cuenta que un consumo más alto nos lo va a dar, por ejemplo, un neumático que esté 0,5 bares por debajo de su presión de inflado. Y tener en cuenta que no es lo mismo que el vehículo esté a plena carga, que tiene una presión, o que el vehículo vaya solo con una persona que tiene otra presión. Claro, hablando del tema de las presiones, por ejemplo, ahora que hay tantos viajes, ¿cada cuándo conviene vigilarlas, tenerlas muy presentes en su valor correcto? Normalmente habría que hacerlo una vez al mes, y sobre todo cuando vamos a emprender un viaje es muy importante la presión de los neumáticos, porque aparte del consumo, lo que nos va a quitar, por ejemplo, son esos reventones por llevar una rueda excesivamente baja, que se va a calentar en exceso y puede sufrir el vehículo un reventón, y cargado es ya cosa peligrosa. Hablando de carga, el peso del vehículo, insistís mucho los expertos, hay mucha gente que utiliza el maletero casi como un trastero, ¿no? Sobre todo a lo largo del año, y cuando llegan las vacaciones lo que hacen es quitar todo ese material que tienen ahí y poner las maletas. Pues ese peso extra que llevamos durante todo el año va a hacer que, lógicamente, que el consumo aumente al llevar más peso, de la misma manera que el llevar innecesariamente elementos que dificulten la aerodinámica, como las vacas, los portabaúles, cuando no son necesarios. Entonces esos elementos los montamos cuando vamos a emprender el viaje, cuando sea necesario. El resto del año lo podemos quitar tranquilamente. Decía una persona de las que hemos entrevistado que carreteras de 90, velocidad constante, pero si nos vamos a autovía, ¿es lo mismo ir a 110 que a 120? Para nada. Siempre que bajemos la velocidad va a bajar el consumo, y mucho. No es que tengamos un porcentaje escalonado, no, es todo lo contrario, es exponencial. Entonces, cuanto más velocidad, el consumo se va a aumentar bastante, y sobre todo la manera de conducir, la manera de la reacción del cambio. Hay mitos, por ejemplo, que para bajar puertos te están diciendo que bajemos en punto muerto. El punto muerto va a consumir combustible, y sin embargo, si reducimos con el freno motor y metemos una marcha más corta siempre que bajemos un puerto y no toquemos el acelerador, el consumo es cero, aunque el coche vaya a 3.000 revoluciones, porque si acelerábamos el coche andaría. Como no aceleramos, notamos que el coche retiene, y es muy sencillo de averiguar. Para esos coches modernos que tienen consumo instantáneo, lo ponemos y veremos que da 0,0. Pues muchísimas gracias, Nacho. A vosotros. Por esos consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender, por ejemplo, un viaje ahora en vacaciones de verano. La velocidad es la clave, pero ha insistido el experto, tener bien el vehículo en cuanto a mantenimiento es también fundamental.